Son artículos que descubrimos que realmente te depositan en el fondo del mar. Está muy bien lo que dice Ceroni. Bueno, si querés vamos a la primera de las ¿Cómo funciona perlas. esto? Ah, mirá vos. Ahí se No, abre la perla. tecnología de punta, olvidate. Y vemos el tema provincias. Sí. A ver, hay mucha tela para cortar. Yo te traje algunas cosas. Hay mucha tela para cortar. Te diría que el eje principal del presupuesto reside en el recorte a las provincias, algo que venimos sosteniendo. Milei habló de 60.000 millones de dólares, no tiene ni sentido ese número. Después lo corrigió Esper, dijo 20.000. 20.000 es un montón, igual es un tercio de la recaudación de las provincias. Pero mira lo que te quiero mostrar. Mira este dato, porque te va a llamar la atención. ¿Qué traje Ya me parecía acá? que no era todo pececitos y... No, ya pero iba a vamos a ir y venir, ¿eh? Sí. Pero ¿qué te traje acá? Mira, la línea azul Sí. es cuánto cayó o cómo se movieron, en términos reales, en términos de poder adquisitivo, la recaudación de las provincias. Y la roja es la recaudación del orden nacional. Vos me dirás, ¿pero por qué la diferencia? Bueno, la coparticipación de las provincias es básicamente IVA y ganancias. La nación tiene derecho de exportación, impuesto país, que no es coparticipable. Recauda más. Claro, y recaudaron más porque hubo una devaluación muy significativa. Con lo cual, el costo del ajuste lo pagaron más las provincias. ¿Se entiende? Esta es la diferencia. Pero perdona, ¿y acá qué pasó? ¿Por qué acá se fue? ¿Por qué tenés este pico tan arriba? Porque ese es el vencimiento. Fíjate que coincide con mayo. Sí. Es el vencimiento del impuesto a las ganancias. Bien. Que tiene estacionalidad, por decirlo de algún modo. Y tiró para arriba Sí. la recaudación de las provincias. Pero después volvió a foja cero, salvo el vencimiento. Un gobierno que tiene más consideración por lo federal, eventualmente. ¿Cómo son estas líneas? ¿Cómo serían estas líneas en otro...? No, quizás más equitativas. Más cerca. Quizás más cercanas. Sí. El dato acá es, Milei le pide más ajuste a las provincias, que son las que ya hicieron más ajuste. Más ajuste que el que hizo la nación, si querés él. Bien. Pasemos a la siguiente perla, vamos a la perla 2. La regla fiscal. A ver, ¿de qué estamos hablando acá? Me fui a revisar alguna cosita de antaño. Bueno. Bien. Y nos fuimos al 2002, para ser preciso. Regla Tobar. La Corte declara la inconstitucionalidad de las políticas de déficit cero en sus consecuencias sobre el empleo público. ¡Epa! ¿Perdón? La Corte de aquel momento. ¿No? Irina ya me tiene que corregir. La Corte de aquel momento. ¿Qué dijo? ¿Pero en qué año estamos hablando? 2002. 2002. En la salida de la crisis del Sí. 2001, la Corte dice, es inconstitucional porque vos le estás exigiendo a una persona, esto es una persona, Tobar es una persona que trabajaba en el sector público, que dice, yo me veo afectado, me siguen pidiendo las mismas cosas, pero me recortaron el sueldo por el famoso 13%, ¿te acordás? Sí, claro. Dice, che, esto no puede ser, me están cercenando mis derechos frente a alguna cosa que ya la tenía ganada. Bueno, ¿qué dice la Corte? Efectivamente es inconstitucional. La Corte de aquel momento. Y Perdón, el Hernán. déficit cero del 2001 que veíamos en la tapa Perdón, de Clarín Sí, el otro día. Exacto. La hipótesis Hauser es que esta es otra corte. Bien. Sí, pero al mismo tiempo eso es jurisprudencia. Al mismo tiempo eso sienta jurisprudencia. Sí, pero la Corte se da vuelta La en 2 Corte, minutos. claro, no, yo lo que le obviamente, contaba claro. hoy a Hernán es que justamente la Corte, desde el gobierno de Macri, hizo una regresión, o sea, un movimiento regresivo muy La grande en regresión, materia claro. laboral en general. Entonces, bueno, no me extrañaría que una cosa así la... Está bien, pero la hay que den decir vuelta una en 2 cosa. minutos. Hasta ahora le tiran papelito, le tiran a que responda algo y no, No responde hace nada. nada. Digo, No. que aparezca solo con esto me parecería raro. Que diga, sí, voy a ir a decir... Me parece que es complicado aparecer de esta manera, ¿no? Lo cierto es, la Corte en algún momento lo dijo, en principio es lo último que dijo al respecto de un presupuesto de estas características, con estas normas. Es cierto que puede cambiar, sobre todo porque el contexto y los jueces y esa Corte o esta Corte es distinta a aquella Corte. Vamos, si querés, a la perla que sigue. Conversión. A ver, ¿de qué estamos hablando acá cuando hablamos de conversión? Bueno, varias cuestiones que recién mencionábamos. Pasemos a la placa siguiente que tiene que ver con 3 modificaciones muy importantes. ¿Por qué ponemos conversión? Claro, ¿qué quiere decir conversión? Porque vos viste que el presidente dice, yo voy a recortar, si eventualmente cae la recaudación, voy a recortar sobre aquellas partidas que son discrecionales, sobre las que tienen ajuste automático no. Sí. Es decir, bueno, a ver, repasemos. No, el FONIT tiene ajuste automático. No. ¿Qué hizo el gobierno? Sacó del ajuste automático algunas cosas y las puso en discrecional. ¿Para qué? Para poder recortarlas. Para poder hacer un ajuste sobre algo que antes no podía si estaban Exactamente, automáticos. no podía. Por ejemplo...
Por ejemplo, la Ley de Educación Nacional. Lo hablábamos recién con Daniel Filbus. Te agrego, la Ley de Financiamiento del Sistema Científico. También tenía un porcentaje determinado. No, eso no se podía tocar. Esto y era el tenía un 6%. porcentaje asignado. Bueno, lo corro para Lo poder saco. tocarlo. Ahora ya no tiene un límite del 6% o un porcentaje de aplicación del 6%, sino que es discrecional. Si las Con lo cual papas lo puedo queman, recortar. yo voy a invertir menos en educación. Sí, y lo puedo recortar sin ningún problema. Yo estoy pensando, ¿qué pasa si esto lo hubiera hecho otro gobierno? Otro tipo Tremendo. de gobierno, si lo tomó esta decisión. Pero vos entendés lo que dijo. Autocracia. Dijo, vamos a recortar sobre lo discrecional. Pero antes, agarremos un montón de cosas y pasemos pasémoslas a la discrecional. Así las podemos recortar. Y finalmente, respecto de la deuda pública, que también Perdón, ¿y modifica- asignaciones familiares? Bueno, con las asignaciones familiares, lo que hace es deroga una ley que establece que las asignaciones familiares se atan a la movilidad. Acá hay un debate, hablé Sí. con 10 abogados distintos y hay un debate al respecto, pero en principio deroga la ley que dice que las asignaciones familiares se atan, y lo decía Itay Handman ayer, se atan a la movilidad, con lo cual pasan de automáticas a discrecionales, en principio. Si hay plata te doy, si no, veremos. Exacto. Esto va a traer cola y discusiones en el Congreso. Y finalmente de deuda pública, que también hace una trampa. ¿Qué trampa hace? Bueno, hay una norma en la Ley de Administración Financiera que dice, mira, si vos vas a renegociar deuda, Sí. viste que el gobierno tiene que renegociar. Claro. Bueno, tenés que mejorar 2 de 3 cosas. El plazo, el monto o la tasa. 2 de 3 me las tenés que mejorar. Sí. Es una especie de garantía para que no la timbees, digamos. Bueno, vuela este artículo. Con lo cual pasa a ser muy discrecional la renegociación de la deuda. ¿Se entiende? Podés no garantizar. O sea, una renegociación puede ser muy mala, Puede ser eventualmente toda muy mala, regresiva. subir la tasa, cortar los plazos, aumentar el monto, capitalizar los intereses acumulados, cualquier cosa. Bien. Pasemos a la siguiente. A ver qué nos queda. Inflación. Bueno, esto es interesante. Te muestro en el gráfico, se entiende muy fácil. Mirá, ¿qué aparece acá? La proyección del presupuesto para la inflación de los próximos meses, 1,2. Sí. Hoy salió el dato El de la último inflación fue mayorista, después lo vamos a 4,2, ¿no? contar. El otro fue 4,2, el último. El de 4,2 agosto. está acá. Sí. Bien, el mercado dice esa curva y el gobierno dice esta curva en el presupuesto. Sí. Llama la atención. Me parece que lo hicieron hace rato y lo dejaron ahí. En serio creo eso. Creo que lo Que hicieron. lo habían hace rato. dejado como proyección en algún momento y quedó. Hicieron porque creían que a estas fechas, para septiembre, iban a tener una inflación del 1,2. Lo hicieron hace 2 o 3 meses, creían eso, y creo que finalmente lo dejaron así. Ahora trae aparejado a... Si yo hago esto en mi trabajo, me mandan a Sí. casa, ¿eh? Sí, acá lo haces y efectivamente. Pero descuajeringa en buena medida el presupuesto porque todas las variables están atadas. De hecho, te quiero mostrar la siguiente perla porque está en buena medida relacionado con esto. Saldo. ¿Qué es el saldo? El saldo exportable. Porque el gobierno dice que uno de los principales motores del crecimiento de la actividad, del 5%, van a ser las exportaciones. Sí. 7,7. Ah, fantástico, qué bueno. ¿Cómo vas a hacer para crecer tanto? Primero, varios asteriscos. Esta noticia salió ayer. Peligro de reserva. Estiman que las exportaciones del agro caerán en 2025 ante malas proyecciones de precios. O sea, tenés una mala cosecha por delante o, Sí. o una mala venta de lo que se coseche. En el mismo momento que el gobierno decía que las exportaciones iban a crecer 7,7, sale esta noticia que dice el año que viene las exportaciones se te van a caer. Va a ser bravísimo. Es raro. ¿Y entonces? Hoy hubo mucho debate en redes y demás al respecto, porque no puede explicar, el gobierno no puede explicar esta cuestión, pero te decía, además, respecto de la inflación y esa truchada de la inflación, lo que te hace es que vos vayas a un escenario de cierta devaluación. No quiero ponerme técnico, pero si movés la inflación al 1,2 y la tasa de devaluación es más alta, te mejora respecto del resto del mundo. Sí. Ahora, el mercado cree lo contrario. Si me mejora de respecto al resto del mundo, es probable que exporte más y que, por ejemplo, cobre más derecho de exportación. Esto es otro que no pudo explicar Caputo en las redes. ¿Por qué dice que derecho de exportación lo va a duplicar? ¿No se Retenciones. entiende? Sí. Lo que ingresa por retenciones, y Sí. subirá las retenciones. Bueno, se supone que no va a subir las ¿Lo retenciones. aclaró? ¿Lo tuvo que salir a aclarar? Lo tuvo que salir a aclarar, salieron algunas consultoras y demás a tratar de intentar explicar esto. Ni me voy a poner a decir qué dijeron porque es tan técnico y además no tiene ni sentido. Acá hay un agujero en la explicación muy importante. Y vamos, Bien. si querés, a la última de las perlas, que tiene que ver con el ajuste. Esto era más esperable, pero lo traje para que se vea de qué se trata. Estamos comparando en términos reales contra el presupuesto 23. Uno dirá, pero el 23 es muy lejos. Sí, sí, pero le apliqué la inflación del 23 y 24. Sí. ¿Se entiende? Bueno, hicimos esos ajustes y fíjate el presupuesto del Instituto del Cáncer se recorta casi al 50%.
tranquilo, ¿no? El de las universidades, este ya lo sabemos, arriba del 35%. ¿Qué significa este valor para el presupuesto 25? Que no va a haber mejora para las universidades. Que así como están hoy, que recortaron entre el 30 y el 35, así se van a quedar en el mejor de los casos. Pensiones por invalidez, recorte del 36, ciencia y tecnología, lo que veíamos recién, 40% de recorte. Para el 2025 estamos hablando, ¿eh? Mi duda es, y evoco a Guillermo Nimo, ¿por qué le pusiste perla blanca si son todas perlas negras? Son todas perlas negras. Usted puede ser un gran padre de familia, pero ¿no? ¿Se Es que acuerdan? la hicimos con una mirada un poco indulgente. Gracias, Hernán. Muy importante. Y atención con esto, uno de los ajustes que mencionaba recién Hernán, que está en el presupuesto, tiene que ver con universidades. Hubo un anuncio hoy. La próxima semana se va a conocer y muy probablemente se va a anunciar, porque en el medio hay una reunión de todos los rectores de las universidades, que hay para él, si no me equivoco, 27 de septiembre, un paro de universidades y el 2 de octubre una posible fecha de una marcha universitaria, con todas las referencias a la marcha del 23 de abril. ¿Por qué? Bueno, por el veto que ya anunció el gobierno y por esto que acaba de mostrar Hernán del presupuesto para universidades. ¿Lo puedo del año que interrumpir viene. un segundo? Sí, claro. Quiero hablarle a la gente que nos está mirando del otro lado, Sí. a vos. Escúchame, porque yo acá traje algunas perlitas, pero vos quizás miraste el presupuesto, no sé si tanto. Pero leíste el diario, ¿encontraste alguna otra perla? Quiero que nos la mandes a nuestras redes. Ah, bueno. Por favor, ahí las tienen, mirá. @qr.programa en TikTok y en Instagram, @programa QR. Escribinos ahí. Mirá la perla que encontré, Hernán. Esta tenés que contarla el próximo programa. Así que, por favor, nos escriben todas las perlitas. Y se suman al fondo del mar, por otra parte, ¿no?